Era los años 20, y en el mundo la pelota volvía a rodarse tras lo que fue la Primera Guerra Mundial. Desde la fundación de la FIFA en 1904, se planteó la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial. Sin embargo, la recién formada organización no contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para semejante evento. Así, pidieron apoyo al Comité Olímpico Internacional, que en 1906 aceptó la inclusión del fútbol en sus eventos deportivos, en las ediciones olímpicas en Londres 1908, y en Estocolmo 1912. En dichas citas olímpicas, el fútbol se consolidó como deporte oficial, pero estaba limitado a jugadores aficionados, es decir amateurs. El mismo caso fue en Amberes 1920, la primera tras la Primera Guerra Mundial, de igual modo en París 1924, y Ámsterdam 1928, donde Uruguay asombró al mundo, ganando la medalla de oro en ambas ediciones, demostrando que el mejor fútbol ya no solo se jugaba en Europa, sino también en Sudamérica. Hasta dichas ediciones, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos era considerado la máxima competición internacional. Los ganadores de la medalla de oro eran entre comillas los campeones del mundo. Sin embargo, la relación entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional empezó a tensarse a finales de la década de 1920. El COI defendía estrictamente el amateurismo, mientras que el fútbol profesional se estaba expandiendo rápidamente por el mundo. Debido a estas discrepancias, el COI decidió excluir el fútbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932. Esto obligó a la FIFA a crear su propio torneo independiente para no perder relevancia. El 26 de mayo de 1928, se realizó un congreso de la FIFA en Ámsterdam, donde se votó la creación de un torneo especializado, independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a los miembros de la FIFA, y en el cual se permitiese el profesionalismo. El presidente de la FIFA en aquel entonces, el francés Jules Rimet, fue el gran arquitecto del proyecto. Su objetivo era unir a las naciones a través del deporte, tras los traumas de la Gran Guerra. La propuesta salió adelante con 25 votos a favor, y 5 en contra, por lo que hubo que elegir la sede. Rápidamente, varios países europeos presentaron su candidatura. Italia, Hungría, Países Bajos, España, y Suecia, junto a la de Uruguay, en América del Sur. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años, estaba a favor de la propuesta sudamericana. Uruguay se encontraría a la fecha del Mundial celebrando el centenario de la Jura de la Constitución. Además, la selección uruguaya había obtenido de forma consecutiva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, tenía planes para la construcción de un nuevo estadio. También, y es que en plena antesala de la Gran Depresión, Uruguay fue el único país que se ofreció a pagar los gastos de viaje y alojamiento de los equipos participantes. Finalmente, se eligió a Uruguay por unanimidad como sede del torneo, y se confirmó en el Congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Tras la adjudicación del torneo a Uruguay, el comité organizador repartió las invitaciones de los 16 cupos para el torneo. Ha sido la única edición de la Copa del Mundo sin fase clasificatoria. Todos los países afiliados a la FIFA fueron invitados a competir, teniendo como fecha límite para su respuesta el 28 de febrero de 1930. Con ganas de mostrar su interés en la competición, los países americanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú aceptaron la invitación. En total fueron 7 países sudamericanos, un récord vigente hasta el día de hoy, más que en cualquier otra edición. Sin embargo, hubo un notable rechazo entre los países europeos. Argumentaron su ausencia, debido a los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del Océano Atlántico, y la grave crisis económica que había afectado al mundo en el último año. Los uruguayos se ofrecieron a pagar todos los gastos involucrados, y compensar a los equipos de fútbol profesional, por la ausencia de sus jugadores. A pesar de ello, la mayoría siguió rechazando la invitación, y asistieron en el mismo mes a la Copa de las Naciones entre clubes en Suiza. La Asociación Uruguaya de Fútbol envió una carta de invitación a la Asociación de Fútbol de Inglaterra, pero su comité rechazó la propuesta el 18 de noviembre de 1929. 2 meses antes del comienzo del torneo, ningún equipo europeo confirmó su presencia. Finalmente, Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania asistieron a la cita en Montevideo.
Francia lo hizo debido a la presión ejercida por Jules Rimet, aunque no acudieron Manuel Anatole, una de las figuras deportivas más sobresalientes de aquel país, ni el entrenador Gastón Barreau. Rimet también solicitó ayuda en persona al rey Carlos II de Rumania. El monarca obligó a la participación de sus jugadores, los cuales fueron elegidos al azar personalmente por el rey, en una empresa petrolera rumana. Los belgas, por su parte, participaron por la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Seedrayers. El torneo originalmente se iba a jugar con 16 naciones, pero Japón y Siam, lo que hoy en día es la actual Tailandia, renunciaron a sus invitaciones por los largos viajes. Egipto, a pesar de sus mejores esfuerzos por llegar, perdió el barco programado que los habría llevado a Sudamérica. Solo fueron 13 selecciones los que disputarían la primera Copa Mundial de la FIFA. Uruguay como anfitrión, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumania y Yugoslavia. Para el torneo, la intención de los organizadores era que todos los partidos se disputaran en un solo estadio, el Estadio Centenario, construido especialmente para la celebración de la Copa Mundial, y como celebración del centenario de la independencia uruguaya. Fue diseñado por Juan Antonio Escaso, y Rimet lo llamó el Templo del Fútbol. Con una capacidad para 90.000 espectadores, era el mayor estadio del mundo fuera de las Islas Británicas. Sin embargo, las fuertes lluvias acaecidas en Montevideo antes de la inauguración, impidieron que su construcción fuera finalizada a tiempo. Dada esta situación, los organizadores se vieron obligados a buscar otros estadios para los primeros partidos. El Gran Parque Central, propiedad del Club Nacional de Fútbol, y el Estadio Pocitos, escenarios donde se jugaron de manera simultánea los dos primeros partidos en la historia de la Copa Mundial. El Estadio Centenario fue oficialmente inaugurado el sexto día de competición, y a partir de ese momento todos los partidos se jugaron ahí. El sorteo de la Copa del Mundo se desarrolló con todas las selecciones ya en suelo uruguayo, para evitar posibles retiros de alguna delegación por si no les agradaba el grupo al que habían sido asignados. Inicialmente, se preveía jugar con el formato de eliminación directa, pero con 13 equipos sería totalmente imposible. Así que se tuvo que jugar con el formato de liga, con 4 países en un grupo y los 3 grupos restantes solo con 3. Este grupo fue el único con 4 selecciones: Argentina, Chile, Francia y México. El 13 de julio de 1930, las selecciones de Francia y México abrieron la competencia, y de paso, la historia de los mundiales. A los 19 minutos del primer tiempo, el francés Lucien Laurent tuvo el honor de anotar el primer gol de la historia de Francia en mundiales, y también el primero de la historia de la Copa Mundial. El cuadro galo inició con pie derecho, goleando por 4-1 a la selección azteca. 2 días después de ganarle a México, los franceses se enfrentaron con uno de los equipos favoritos del grupo, Argentina. Durante el encuentro, los galos se vieron mermados por las lesiones de sus jugadores. Laurent, después de una dura entrada de Luis Monti, estuvo cojeando la mayor parte del juego. Francia resistió casi todo el encuentro, pero en el minuto 81, Monti anotó de falta. A 6 minutos de finalizar, el árbitro Almeida Rego silbó erróneamente el final del encuentro, cuando el francés Marcel Langiller tenía una clara ocasión de gol. Al día siguiente, Chile se estrenó en mundiales derrotando por 3-0 a la selección mexicana. El chileno Carlos Vidal anotó un doblete, y el mexicano Manuel Rosas tuvo el deshonor de anotar el primer autogol de la historia. En su siguiente partido, La Roja mostró su fuerza derrotando a los franceses por 1-0, dejando fuera del torneo a los europeos. En el siguiente partido del grupo, entre argentinos y mexicanos, se produjo el primer penal de la competición. El árbitro boliviano Ulises Saucedo fue el gran protagonista, el que también era entrenador de la selección altiplánica, llegó a señalar hasta 5 penales, algunos de ellos dudosos. Manuel Rosas, autor del autogol frente a Chile días atrás, ahora se convertía en el primero en anotar desde los 12 pasos, aunque fue para la estadística ya que Argentina ganó por 6-3. Los argentinos Pancho Barallo, Adolfo Sumelsu con un doblete, y Guillermo Stabile anotaron para la albiceleste. Este último marcó un triplete en su debut internacional con Argentina. A pesar de la ausencia de su capitán Manuel Ferreira, que había vuelto a Buenos Aires para rendir un examen. La clasificación final se decidió en el partido que enfrentó a Argentina y Chile, ya que ambos habían derrotado a México y Francia.
Hubo problemas durante el encuentro debido a una falta de Monti a Arturo Torres, pero finalmente Argentina se impuso por 3-1, con goles de Evaristo y un doblete de Stabile, que permitió así a la Argentina acceder a semifinales. En el segundo grupo se enfrentaron Brasil, Bolivia y Yugoslavia. Los brasileños eran los favoritos para pasar de ronda, pero en el partido inaugural perdieron 1-2 ante Yugoslavia. Antes del torneo, Bolivia todavía no había ganado ningún partido internacional, y los dos encuentros que disputó fueron muy similares. En su primer partido frente a Yugoslavia realizaron un comienzo prometedor, pero después fueron goleados por los Balcanes por 4-0, que permitió a Yugoslavia meterse en la semifinal. El partido entre Bolivia y Brasil se disputó por el honor, pues ambos estaban eliminados. El resultado fue un calco al partido con Yugoslavia, pues los brasileños también propinaron una goleada a los altiplánicos por 4-0. El anfitrión, Uruguay, se enfrentó en el mismo grupo ante Perú y Rumania. En el partido inaugural del grupo entre Perú y Rumania, se produjo la primera expulsión de la historia de la Copa Mundial, fue al peruano Plácido Galindo, futbolista del Club Universitario de Deportes. Los rumanos aprovecharon esta superioridad numérica para imponerse por 3-1. Como dato de color, este partido es el que menos afluencia de público ha tenido en la historia de la Copa Mundial. La asistencia fue de 2.459 personas según la FIFA, sin embargo otras fuentes indican que el partido tuvo solamente 300 espectadores. Sea cual sea la asistencia real, es la más baja de la historia de la competición. Por el lado de Uruguay, debido al retraso en la construcción del Estadio Centenario, la selección uruguaya no disputó su primer encuentro hasta pasados 5 días del comienzo. Cuando por fin pudo jugarse, este fue precedido por una gran ceremonia. El equipo uruguayo había estado las 4 semanas anteriores en un campo de entrenamiento con una estricta disciplina, lo que demuestra el hecho de que el portero Andrés Massalí fuese expulsado del equipo tras romper el toque de queda para ir a visitar a su esposa. El debut fue exactamente 100 años después de la creación de la primera constitución de Uruguay. El equipo ganó en un partido igualado a Perú por 1-0, el gol fue de Héctor El Manco Castro, que como su apodo indica, le faltaba el antebrazo. Lo perdió en un accidente con una sierra eléctrica a los 13 años. Tras el partido, la prensa de Uruguay dijo al respecto que había sido una presentación pobre de su equipo. Estaba claro que tras los éxitos en los 2 Juegos Olímpicos anteriores, la vara estaba muy alta. Las aguas se tranquilizaron cuando en el segundo partido ante Rumania, ganaron por 4-0, con goles de Dorado, Scarone, Anselmo y Sea, sellando la clasificación entre los 4 mejores del torneo. El último grupo se enfrentaron Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. En este grupo dominó Estados Unidos, a pesar de contar con varios debutantes. En su primer encuentro ganaron a Bélgica por 3-0. Este resultado sorprendió en el país, y el periódico Imparcial dijo sobre ello que el amplio marcador de los estadounidenses había sorprendido a los expertos. Los diarios belgas por su parte, se quejaron del estado del terreno de juego, de las decisiones arbitrales y de que el segundo gol se produjo en fuera de juego. El segundo partido del grupo, se disputó con mucho viento, y en él se produjo el primer triplete del torneo, anotada por Bert Patenaude de Estados Unidos ante Paraguay. Algo particular tuvo este partido y fue que, hasta el 10 de noviembre de 2006, se creía que el primer triplete en una Copa Mundial, había sido anotado por Guillermo Stabile de Argentina. Sin embargo, la FIFA admitió en esta fecha que el gol atribuido a Tom Florie había sido realmente de Patenaude, y que ya era reconocido por algunos autores especializados. Tras haberse asegurado Estados Unidos la primera posición y su pase a semifinales, se disputó el partido final entre Paraguay y Bélgica, que terminó 1-0 con victoria de los guaraníes. El paraguayo Luis Vargas Peña fue el primero en anotar en la historia de su país. No estaba decidido cómo se jugarían las semifinales, ni se sabía cómo se decidirían los cruces. La FIFA optó por un sorteo puro solo después de que se hubieran decidido los 4 semifinalistas. En esta fase se enfrentaron en el primer partido Argentina y Estados Unidos. Antes del partido, el New York Times consideraba al equipo norteamericano favorito para el encuentro.
Con 72.886 aficionados, en su mayoría argentinos, fue la mayor afluencia de público de la competición. La primera parte terminó 1-0 con gol de Monti para los argentinos. Sin embargo, el último cuarto de hora de la etapa inicial, los norteamericanos jugaron con 10 hombres por la lesión de Rafael Treiki, que abandonó la cancha. Por lo que en el segundo tiempo, empezó la ráfaga de goles. Scopelli, Stabile en 2 ocasiones, Peuchele en 2 ocasiones también. Brown anotó el descuento al minuto 89. Argentina goleó por 6-1, y clasificó a la final. En la segunda semifinal se enfrentaron los anfitriones ante Yugoslavia, que logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Bujadinovic, silenciando el centenario. Sin embargo, Uruguay reaccionó y consiguió ganar 6-1 con un triplete de José Pedro Sea, doblete de Anselmo, y un gol de Iriarte. Concretando así, el pase a la final contra Argentina. El partido por la tercera posición no se instauró hasta el Mundial de 1934, por lo que la edición de 1930 es la única en la que no se celebró. En algunas ocasiones, ciertas fuentes, como el Boletín de la FIFA en 1984, han citado erróneamente que dicho resultado fue de 3-1 para Yugoslavia. Otras fuentes, como un libro de Ider Jawad de 2009, citaron el intento de celebración de dicho partido, al cual renunció Yugoslavia como queja por el arbitraje de su partido anterior ante Uruguay. Un informe del Comité Técnico de la FIFA en 1986 incluyó una clasificación de todos los equipos que habían disputado una Copa Mundial, en la cual aparecía Estados Unidos en tercera posición, y Yugoslavia en cuarta posición. Dicha posición continúa utilizándose por la FIFA desde entonces. En 2010, el hijo de Costa Adi, jefe de la delegación yugoslava en el Mundial de 1930, anunció que Yugoslavia había sido galardonada con la medalla de bronce durante dicha competición y que él mismo y su familia la habían guardado durante 80 años. Según estos datos, Yugoslavia había obtenido dicha medalla por haber sido derrotado por los campeones en la semifinal. Sin embargo, el origen y autenticidad de dicha medalla no han sido todavía reconocidos. La final se realizó en el Estadio Centenario el 30 de julio. Las puertas del estadio se abrieron a las 8 de la mañana, 6 horas antes del inicio del partido, y al mediodía estaba lleno. Debido a la tensión por la rivalidad existente, el colegiado belga John Langenus exigió precauciones policiales excepcionales. Se estima que entre 10.000 y 15.000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para presenciar la final. Hubo otro suceso molesto en el partido. Cada equipo quería jugar con su propio balón. El árbitro resolvió esa disputa mediante el lanzamiento de una moneda al aire. La final se jugó con el balón argentino, pero también se dice que la primera mitad se jugó con la pelota argentina y la segunda con la uruguaya. El árbitro fue el belga John Langenus, que aceptó pocas horas antes el encargo y con la condición de disponer de un taxi en las afueras del estadio, para así tomar un barco en el puerto una hora antes del anuncio final, en caso de problemas de seguridad. Días antes de la final ante Uruguay, el delantero argentino Francisco Barallo estaba muy en duda por una lesión de rodilla. Argentina llegó al Mundial sin médico. Por eso, los delegados se contactaron con Juan Campistegui, el hijo del presidente de la República de Uruguay de entonces, quien llevaba el mismo nombre. Campistegui atendió a Pancho Barallo antes de la final y recomendó que no jugara por su lesión en la rodilla. Los dirigentes argentinos pensaron que su diagnóstico era interesado porque enfrentarían a Uruguay, y decidieron incluirlo en el equipo. El futbolista entró y se resintió de la lesión a los pocos minutos de la final en una época en la que no había cambios. Uruguay por su parte, hizo un cambio en su alineación con respecto a la de las semifinales y Castro sustituyó a Anselmo, que estaba enfermo. En los días previos al partido decisivo, una murga de Montevideo se instaló a practicar en la puerta del Hotel de Santa Lucía en el que se hospedaba la delegación argentina. El objetivo era interrumpir el descanso de los jugadores. Luis Monti recibió en su habitación una carta que lo amenazaba de muerte a él y a su familia. Según Monti años después, declaró lo siguiente: "Tuve mucho miedo cuando jugué ese partido porque me amenazaron con matarme a mí y a mi madre. Estaba tan aterrado que ni pensé que estaba jugando al fútbol. Lamentablemente perjudiqué a mis compañeros". El partido inició, y a los 12 del primer tiempo, el uruguayo Pablo Dorado abrió el marcador del partido, tras un pase de Héctor Castro. Pero Argentina reaccionó rápidamente.
8 minutos después, Carlos Peuchele recibe de Manuel Ferreira e iguala el partido. Luis Monti adelantó la pelota hacia la ofensiva argentina, por elevación. José Nasazzi levantó sus manos para reclamar offside, pero el juez habilitó la jugada. Guillermo Stabile avanzó sin resistencia, y venció a Ballesteros con tiro alto. Ya en el segundo tiempo el encuentro se hizo más reñido. A los 12 pero del segundo tiempo, José Pedro Sea empató el partido de barrida, tras un pase de Héctor Escarone, y Uruguay tomó el dominio del partido. Corrían 23 del segundo tiempo y Victoriano Santos Iriarte, en un disparo imprevisto desde 30 metros, puso en ventaja a los locales tras un pase de Ernesto Mascheroni. Ya faltando 1 para el final, Héctor Castro metió el 4-2 con cabezazo tras centro de Pablo Dorado, dándole así el primer campeonato del mundo a Uruguay. Uruguay ganaba la primera edición de la Copa del Mundo. La celeste seguía en la cima del mundo tal como lo realizó en los últimos 2 Juegos Olímpicos. El día posterior a la final fue declarado fiesta nacional en Uruguay. Por otro lado, en Buenos Aires la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentaba asaltar la embajada uruguaya. Estos incidentes por poco destruyeron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Así concluía la primera edición de la Copa del Mundo. Un mundial que tal vez no salió como se esperaba, pero de igual forma fue un éxito rotundo. El torneo llegó para quedarse, y es por ello que 4 años después, se llevaría a cabo la segunda edición del torneo, esta vez en Europa, precisamente en Italia. Pero esa historia es para otro video. Si les ha gustado este video resumen de lo que fue el Mundial de Uruguay 1930, denle like, suscríbanse para más contenido en este año mundialista. Pronto les traeré la siguiente edición, la cual es muy polémica, el Mundial de Italia 1934. Sin nada más que decir, les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.